Bien, nos encontramos en la estación de bombeo de Las Cuevas, que es una de las actuaciones que el Consejo Insular de Aguas de La Palma se ha ejecutado al objeto de dar servicio y responder ante la emergencia hídrica que se derivó de la erupción volcánica. Esta actuación persigue o posibilita el trasvase de caudales desde la zona donde nos encontramos, que estamos en un ámbito asociado al eje de transporte de Aduares Hermosilla, y permite llevar estos caudales hacia la zona ubicada al sur de las coladas del volcán, que se vio desabastecida como consecuencia de la ruptura de las conducciones de transporte. Entonces, es una actuación que hicimos en un tiempo muy veloz y con mucha celeridad. Hay que tener en cuenta que es una actuación de muchos kilómetros, 15 o 16 kilómetros de conducción de tubería, con bombas muy potentes que hubo que traer desde fuera y con plazos de suministro que intentamos acortar. Al final esta actuación nos está permitiendo llevar estos caudales, estamos hablando en torno a 3.000, 4.000 metros cúbicos de agua al día, y ha posibilitado el abastecimiento de agua tanto para las zonas urbanas de todos los núcleos que se quedaron desabastecidos, y también los excedentes de agua que no se destinan al abastecimiento urbano pues se están llevando para la agricultura y están posibilitando, junto a otras actuaciones como ha sido la desaladora, dotar y permitir la subsistencia y la supervivencia de gran parte de los cultivos de la área de cultivo ubicada al sur de las coladas del volcán. La obra tiene un importe aproximadamente de unos 5 millones de euros, y aunque está en su fase final de finalización, porque la obra es compleja, tiene muchos elementos, pero desde que se inició en el mes de octubre se puso en funcionamiento en febrero y ha permitido, pues en todos estos meses que llevamos desde febrero, dar el servicio que estábamos comentando. Esto fue dotar de una estación de bombeo, de manera que el agua de ese depósito, que viene desde la vertiente este de la isla, a través de un bombeo que hay en Aduares, llega el agua a este depósito, y de ahí podemos elevar el agua con la nueva obra que hemos hecho, que en síntesis ha sido una estación de bombeo y una conducción de impulsión. Podemos trasegar el agua hacia la zona ubicada al sur del volcán. O sea, el agua viene del trasvase de Aduares Hermosilla. Vale. Con carácter general, la idiosincrasia que ha generado el volcán es que, en concreto, en el ámbito que ha quedado al sur de las coladas, el agua, todo el agua que iba hacia ese ámbito era unidireccional, es decir, el agua estaba ubicada en el norte, en la zona donde nos encontramos ahora, y iba hacia el sur. El problema fue que se rompieron todas las conducciones, tanto de abastecimiento urbano como la de riego, ¿no? La destinada a riego agrícola, y se quedó desabastecido todo el ámbito. Lo que se ha hecho a través de diversas obras ha sido, pues, añadir caudales adicionales. Entonces, lo que se hizo, de hecho, antes de que se iniciase el volcán, con las premisas que había de las deformaciones del terreno que iban indicando los científicos y demás, del Consejo Insular de Aguas, se fue estudiando las posibles afecciones que podía haber al sistema hidráulico, ¿no? Para ya ir ideando, en su caso, pues las posibles soluciones. Se vio al final el peor escenario, que fue que se destruyeron todas las conducciones, todas. Entonces, lo que se posibilitó fue eso. La desaladora, que lo que hicieron, por ejemplo, fue generar recursos donde no los había, se creó caudal donde no existía, y estas otras obras, en concreto esta, lo que ha posibilitado también es llevar recursos de donde estamos hacia el sur, y esa es la razón de ser de esta actuación en concreto. La problemática que el volcán ha generado sobre el sistema hidráulico en esta parte de la isla fue básicamente la rotura de las conducciones de transporte de agua, y por tanto una interrupción de la movilidad del agua que fluía, tal y como estaba la configuración del sistema hidráulico, del norte del valle hacia el sur, ¿no? Entonces hubo un cortocircuito del sistema hidráulico que generó una situación de desabastecimiento hídrico y por tanto una emergencia hídrica que afectó tanto al riego agrícola como al abastecimiento de agua potable de la población. Durante los días previos a la erupción volcánica, y en base a los indicios que había de formaciones del terreno donde podía salir el volcán, se fueron estudiando las posibles afecciones que sobre ese territorio, sobre ese sistema territorial de infraestructuras podía haber, ¿no? A los efectos de ir planteando distintas soluciones. Al final, el sistema hidráulico es un conjunto de elementos, un conjunto de infraestructuras que discurre por un territorio, y lo que tuvo lugar es una rotura de esas conducciones, como se ha dicho. Lo que se hizo a través de las distintas actuaciones promovidas, que han sido un total de 5 por parte del Cabildo a través del Consejo Insular de Agua, fue interconectar esas conducciones, no por donde iban, porque se destruyeron los caminos, porque no se podía trabajar sobre ellos y demás, pero por otro sitio lo que se ha hecho ha sido unir el punto A con el punto B de las conducciones que se han ido rompiendo, ¿no? En el caso concreto de la estación de distribución de caudales en altura, parte del ámbito de la estación de bombeo de Las Cuevas, ubicada en la zona alta del Paso, y permite mover el agua asociada al eje de transporte de Aduares Hermosilla, bypaseando todo el área de afección del volcán por la cumbre,
Para eso se ha ejecutado una estación de bombeo, una conducción de impulsión de unos 16-17 kilómetros de longitud, que va hasta el ámbito de la balsa de Cuatro Caminos. Esa actuación que ha permitido pues dotar de caudales para el abastecimiento urbano de todo el área ubicada al sur del volcán, que estamos hablando de una población importante, de toda la zona de medianía de los Llanos y el Paso, y la zona litoral de los Llanos, en los ámbitos sobre todo turísticos de Puerto Henao, entre otros, y también ha generado la posibilidad de aportar caudales extraordinarios hacia el área de cultivo, tanto de medianías como costera. Estamos hablando de unas 400 hectáreas de cultivo aproximadamente. Es una obra que se inició en octubre y en febrero se culminó en cuanto a poder entrar en servicio. Desde el hecho de febrero de 2022, de este año, está funcionando y está posibilitando pues, el transporte de 200 metros cúbicos más o menos a la hora, que estamos hablando de entre 4 y 5.000 metros cúbicos de agua al día, ¿no? Es una obra que ha costado unos 5 millones de euros y, como hemos dicho, está en servicio desde hace tiempo. También queríamos resaltar, porque hay que tener en cuenta la concepción de esas actuaciones, ¿no? Cómo se han concebido. La actuación de distribución de caudales en altura, viendo cómo estaba la configuración del sistema hidráulico, se vio que por la parte alta de la cumbre había una red contra incendio. Entonces, lo que se hizo fue unir desde el depósito de las cuevas, hacia la estación de bombeo, como se ha explicado, hasta esa red contra incendio que se utilizó para trasegar el agua. O sea, se utilizaron infraestructuras existentes con el objeto de que las actuaciones se pudiesen acometer en el menor tiempo posible para dar servicio pues, a la mayor celeridad, ¿no? Entonces, esa red contra incendio se utilizó. Con esto quiero decir que además de la función principal de la actuación, que es dotar de caudales a áreas desabastecidas, tanto para riego como para abastecimiento urbano, la actuación en sí, cuando pase todo el escenario de reconstrucción y se puedan reconstruir los ejes de movilidad de manera, digamos, ya ordinaria, se puedan pues, ejecutar otras actuaciones que ya se están pensando y demás, cuando se pueda hacer ese momento, esa actuación no es una actuación baldía, en cuanto que la misma va a aportar más flexibilidad al sistema hidráulico, lo que quiere decir que va a tener una garantía de suministro, porque esa conducción va a permitir además de dotar de mayor cantidad de agua a una red contra incendio, que estamos en una zona de alto riesgo de incendio, y esa red va a tener más respaldo de caudales gracias a esta actuación. De hecho, la Reserva de Biosfera ha promovido una actuación que es la prolongación de esa red contra incendio hasta Fuencaliente, aprovechándose que va a tener un respaldo de caudales importante gracias a la obra que también acabamos de ejecutar y comentar. Entonces son obras que a la par que se han concebido para atender a la emergencia, van a servir en el futuro para dotar al sistema hidráulico de mayor garantía. Mismo estamos en el ámbito del Camino de San Isidro, en el litoral de Tasacorte, y aquí por parte del Consejo Insular de Aguas también se han promovido dos actuaciones de emergencia. Como pueden ver, aquí ven un conjunto de conducciones de transporte de agua, y voy a contar o voy a explicar las dos actuaciones que ha promovido el Consejo Insular. La primera de las actuaciones tiene por objeto la reposición del abastecimiento urbano de todo este área que ha quedado, digamos, entrecolada, ¿no? El Cabildo Insular, a través del área de infraestructura, acometió la reapertura del Camino de San Isidro, y ello ha posibilitado que los servicios esenciales que discurrían por este camino pues, se puedan volver a reconstruir, ¿no? Entonces, la actuación que hemos denominado reposición del abastecimiento urbano del litoral de Tasacorte tiene por objeto reconstruir la conducción que existía originalmente por otro ámbito, que de hecho discurría por la ladera de la montaña de Laguna, de la montaña de Todo, que se puede apreciar la conducción por la ladera, y lo que se ha hecho, variando su trazado, porque por el trazado original no se puede discurrir, y aprovechando la reapertura de estos caminos, reponer una conducción de fundición de 100 milímetros que ha permitido, todavía no se ha ejecutado, esperemos ejecutarla en el próximo mes y medio, va a permitir dotar de nuevo de abastecimiento urbano a todo este área de cultivo, a todo este área urbana, ¿no? Las casas que hay en todo este espacio. Entonces, eso es una de las primeras actuaciones, una actuación de unos 500.000 euros y, como digo, está al 75% de su ejecución, ¿no? La segunda actuación que discurre por este ámbito atiende al riego agrícola. Aquí, a su vez, hay varias actuaciones que se han solapado con el objeto de tener sinergia y digamos, tener mayor celeridad en cuanto a la ejecución de las obras. De hecho, aquí hay obra promovida por el Gobierno de Canarias, que es una reposición de una conducción que permite dar agua a unas 150 fanegas de cultivo que han quedado aisladas en toda esta pastilla de suelo, ¿no? Y por otro lado, en la misma zanja, que se pueden ver las conducciones, el Consejo Insular de Agua está acometiendo otra obra que es la que permite interconectar todo el agua de cultivo de la zona norte del valle hacia la zona sur. De hecho, la conducción, que luego se podrá ver desde otro ámbito, discurre también por el ámbito de la Fajana, lo que va a hacer es permitir que todo el agua que está en la zona norte del valle, que es agua que está ahí, es el agua que se utilizaba antes para regar el sur,
pueda nuevamente volver hacia sus áreas de demanda agrícola, que están en toda la zona del litoral de Puerto Naos y el Remo y la zona de medianía, gracias a esta conducción, ¿no?, que se empezó a ejecutar en junio y ya tenemos en torno a un 30-40% de grado de ejecución desarrollado y esperemos que a final de año, a principio de año que entre, podamos tener esa obra en actuación. Estamos hablando de una obra que se llama la reposición de la movilidad del agua entre el norte y el sur del valle, que tiene en torno a 9 kilómetros de conducción, de tubería, en su totalidad. De esos 9, unos 4 son infraestructuras existentes, porque como se comentó anteriormente, lo que se ha visto o lo que se ha intentado ha sido conectar las tuberías que había antes por otros medios y por otros trazados, ¿no? Entonces, esta actuación parte del ámbito de la Basa de Dos Pinos, discurre a través de la serie de conducciones existentes hasta el ámbito aproximado donde nos encontramos, donde se ha empezado a ejecutar una conducción de fundición de grandes dimensiones, de 500 y 600 milímetros de diámetro, que discurre por todo el tramo del Camino de San Isidro y va por la Fajana hasta el lugar de Las Ollas. Allí, en ese lugar, se acomete la distribución tanto a la red de riego de ese área de cultivo, de Las Ollas del Remo, y también se posibilita la impulsión a través de una estación de bombeo, la estación de bombeo de Las Ollas, también ejecutada en el ámbito de otra obra de emergencia, hacia el área de medianía, hacia el entorno de la Balsa de Cuatro Caminos y por tanto da servicio también a todas las áreas de cultivo que se encuentra en ese ámbito. Entonces es una actuación muy importante en tanto en cuanto va a permitir establecer o dotar de caudales estables y suficientes a todo el área de cultivo ubicada al sur, cosa que hoy en día se está haciendo con el desaladora, con unos altos consumos energéticos, con muchos costes y con muchas problemáticas, ¿no? Además, las desaladoras están en Puerto Naos, un ámbito residencial que esperemos que se pueda recuperar cuanto antes la normalidad y puedan acceder. Entonces, podría generar también cierta incompatibilidad de esa instalación industrial con el uso residencial y turístico. Entonces, esta actuación va a permitir desmantelar la desaladora y, como digo, dotar de caudales suficientes a todo el área de cultivo ubicada al sur de las Coladas. Es una actuación también de unos 5.200.000 euros y que esperemos ejecutar pues a final de año, primero del año que viene. Sí, pues en torno a 40, 50 viviendas son lo que puede haber, digamos, diseminadas por todo este ámbito de cultivo. La tubería de las que se ven ahí, la de menor diámetro de 400 milímetros, da servicio a la pastilla aislada de 150 fanegas que hay en este ámbito de San Isidro, y la conducción de mayor diámetro permite dar servicio a toda la área ubicada al sur de las Coladas, que estamos hablando de unas 400 hectáreas de cultivo. Estamos en el ámbito de la Balsa de Cuatro Caminos. En este punto se aunan las aguas producidas gracias a dos de las obras de emergencia ejecutadas. La primera, la estación de distribución de caudales en altura, que parte de las cuevas, y ahí se podrá ver cómo el agua está ya llegando y surtiendo toda esta área de cultivo. Y la segunda, la elevación de Las Ollas en el ámbito de Puerto Naos, que también permite elevar el agua desaladora hasta el punto donde nos encontramos y, por tanto, prestar el servicio a todas estas áreas de cultivo que se encuentran en la medianía de esta zona, ¿no? De otra parte, en este ámbito, o de este ámbito, parte otra de las actuaciones promovidas y por el Consejo Insular de Agua de La Palma, ¿no?, que ha sido la que ha permitido dar el agua para abastecimiento urbano de todo el litoral de los llanos, en concreto Puerto Naos, La Bombilla y el Remo. Esta actuación, partiendo de este punto donde nos encontramos, y es una prolongación de la obra de distribución de caudales en altura, permite llevar el agua durante 2 kilómetros hasta los depósitos municipales de Las Norias, en Tasacorte y Los Llanos, y da servicio, como te decimos, a todo el litoral de este ámbito, ¿no? Entonces es otra de las actuaciones que hemos acometido, en torno a 650.000 euros de presupuesto, y también ya lleva en servicio pues un mes o 2 meses por lo menos, y posibilitando pues la llegada a su vivienda de todas las personas que están pudiendo acceder ya en estos ámbitos, ¿no? Bueno, ustedes han tenido la oportunidad de hacer un recorrido por las distintas obras hidráulicas que hemos estado ejecutando. Recuerdo que la primera obra fue declarada de emergencia 8 días después del comienzo del volcán, es decir, el volcán comenzó el día 19 y 8 días después se declaró la primera obra, que es la obra de elevación desde la zona de Las Ollas por un importe de 2 millones. Y así continuamos con una serie de obras en el mes de octubre, en el mes de noviembre, ejecutándolas mientras estaba el volcán todavía pues con las consecuencias nefastas que nos ha producido, con la lava, con los gases, y trabajando duramente durante esos meses. Por tanto, quiero agradecer a las empresas que han ejecutado todas estas obras que ustedes han podido ver en el día de hoy, obras fundamentales, obras históricas para nuestra isla después de la erupción del volcán, a los técnicos del Consejo Insular de Aguas que han trabajado muchísimo durante todos estos meses,
arriesgándose también, porque no es fácil estar en zonas calientes, en zonas de lluvia de cenizas, en zonas donde podía haber emanación de gases en determinados momentos, cuántas veces se tuvieron que marchar de esas obras por la peligrosidad que ello entrañaba. Estamos hablando de una inversión en torno a unos 15 millones de euros, la inversión global que se ha hecho durante todo este tiempo. Hay algunas obras que están finalizadas, saben que fundamentalmente iban dirigidos al riego, la zona de las ollas Remo, elevando también agua hacia la zona de cuatro caminos, porque no nos olvidemos que inicialmente con las desaladoras cubríamos no solo esta zona de las ollas Remo, sino también teníamos que elevar hacia la balsa de Cuatro Caminos, porque la conducción principal, el canal LP2 que suministraba a esa balsa, se había perdido y por tanto no teníamos cubierta esa zona de Cuatro Caminos. Por tanto, esa fue la primera obra que se ejecutó. Ahora es reversible, es decir, nos permite subir o bajar agua, cosa que es muy importante. Ahora mismo estamos bajando agua hacia la zona de las ollas, ha habido algún problema en la desaladora y por tanto estamos supliendo esa tercera desaladora con una aportación del Consejo Insular de Agua para mantener las dotaciones que habíamos hablado con los agricultores, que hemos intentado mantenerlas durante todos estos meses. Y no olvidemos también no solo la parte de riego, de esas más 400 hectáreas de la zona y toda la zona de Cuatro Caminos, sino los más de 5.000 personas que se han visto beneficiadas por la rápida acción en cuanto a poner las condiciones necesarias para llevar agua a los depósitos, tanto a los depósitos de Fátima en los municipios de los Llanos de Aridane como El Paso, como a los depósitos municipales también de Las Norias, en la zona de los Llanos de Aridane y de Tazacorte. Por tanto, más de 5.000 personas que cuando llegaron a sus casas, con alguna, lógicamente, con la labor que le correspondía al ayuntamiento de distribución a partir de los depósitos de distribución hacia las distintas viviendas, pues han contado pues rápidamente con ese suministro tan esencial, fundamental para la vida, ¿no? Por tanto, esas son las obras que en estos momentos hemos ejecutado. Estamos ejecutando. La que estamos ahora mismo ejecutando es la obra de la Fajana, la que conocemos como obra de la Fajana, es la conducción desde el norte hacia el sur, 9 kilómetros aproximadamente, un importe de 5.500.200.000 euros la obra que se está ejecutando en este momento. Estamos hablando ya de un 80% de ejecución en la zona de la Fajana. Nos queda todavía hasta el mes de diciembre, principios del año 2023, para poder disfrutar esa agua, que es esencial. Y recordemos que una vez que tengamos en funcionamiento esa instalación, la desalación, que está en la zona de Puerto Nao, desaparecerá, será desmantelada, puesto que evidentemente es una zona eminentemente turística, residencial y económica que no puede soportar cuando la gente, que ojalá que sea muy pronto, cuando la gente vuelva a sus negocios, a sus viviendas, no puede soportar la existencia, no pueden coexistir con una desaladora. Esa obra en principio va con las pautas cronológicas que nos hemos marcado, en los meses que nos hemos marcado hasta finales de diciembre, y esperamos que entre finales de diciembre y enero culminemos esa obra, que es de la mayor que estamos ejecutando en este momento, no solo en el importe económico, sino también en la importancia, porque estamos hablando de 400 hectáreas en la zona más rica de la isla, de la mayor producción, la mejor producción, que además nos va a permitir, si fuera necesario, también elevar con ese carácter reversible que antes mencionaba, de la primera obra que ejecutamos, elevar hacia la zona de Cuatro Caminos. Por tanto, reiterar ese agradecimiento a las empresas que han trabajado, a los técnicos que han diseñado, a los técnicos que han estado al pie del cañón durante todo este tiempo, al Consejo Insular de Aguas, por supuesto también a los medios de comunicación que han difundido pues no solo la situación mala y catastrófica que hemos vivido, sino también los poco a poco avances que vamos teniendo en las distintas infraestructuras, en este caso las infraestructuras hidráulica. Esta obra, finales del mes de diciembre, principios del año, del 2023. Esa es la idea. ¿Y en ese momento dejarían de funcionar las desaladoras? En ese momento se desmantelan las desaladoras. Ese objetivo era esencial primero, para aprovechar un agua. Es que dense cuenta que nosotros ahora mismo hay una parte de agua que estaba suministrando a toda esta zona que no se podía conducir. La tenemos, pero no la podemos utilizar. Por tanto, una vez que tengamos la conducción adecuada, evidentemente no tiene sentido mantener esas desaladoras que han cumplido su papel con algunas incidencias, porque han tenido incidencias. Le reitero, ahora mismo
hay una tercera desaladora que no está en funcionamiento, pero que está supliendo esa parte, esa aportación de esa tercera desaladora, la está haciendo el Consejo Insular de Agua a través de una de las obras que hemos ejecutado y que fue contratada en el mes de septiembre del año pasado. Por tanto, bueno, está cumpliendo su papel. No hay agricultores que quisieron trabajar, hay otros que no pudieron trabajar y bueno, los que quisieron hemos estado intentando por todos los medios acompañarlos con obras y cuando se producía algún tipo de situación anómala en cuanto al suministro de agua para el riego, pues intentar resolverla cuanto antes. En este caso también participaba el Gobierno de Canarias porque saben que las desaladoras las está explotando el Gobierno de Canarias, pagando, abonando los costes y es digamos, entre comillas, el titular de esa instalación. Yo creo que son iniciativas fundamentales y necesarias. Nosotros como miembros del Consejo Insular de Agua hemos estado proponiendo y apoyando todas las iniciativas que son, unas son de emergencia o prácticamente la totalidad de emergencias porque al final, como hemos planteado, es la necesidad de que tenemos que la parte sur de lo que es el volcán regarla. La desalación tiene un tiempo y tiene una vida útil de alguna manera porque es un agua que hoy es costosa, que es buena para el riego, pero que es costosa en este momento y yo creo que tenemos que llegar con las tuberías, sea la obra de San Isidro, sea la obra siguiente, la de la Fajana, para poder regar esa zona y que el año próximo en esta época estemos cortando fruta en esa zona que está afectada en este momento. Eso sería el objetivo fundamental porque solo entonces hubiésemos perdido 2 años de cosecha, si no vamos a perder 3 años y eso es un grave problema si perdiéramos 3 años de cosecha porque al final sí que nos iría cuesta arriba. Estamos pensando que son más de 30 millones de kilos lo que tenemos que regar en esa zona y por lo tanto pues 30 millones de kilos es una cuantía importantísima. Yo creo que estas obras vendrán en tiempo y forma y son muy buenas para el desarrollo de esta zona, amén de que tengamos que plantearnos de cara al futuro la posible estudio para poner unas desaladoras fijas que funcionaran en el momento determinado que hicieran falta. Tenemos que pensar que esto le ha venido de alguna manera bien a los pozos, porque los pozos no están sacando el agua que sacaban otros años y han recuperado, pero eso no quita que tengamos que seguir trabajando en esas infraestructuras hidráulicas necesarias para el desarrollo, amén del resto de las infraestructuras hidráulicas de la isla que, bueno, que de alguna manera se han quedado un poquito postergadas a consecuencia de esta erupción que hemos tenido y que vamos a cumplir ahora estos días 1 año. Sí, yo creo que en términos generales sí, seguramente cuando pase el tiempo seguro que alguien dirá que quizá hicimos unas cosas muy deprisa y que tal vez nos pudimos ver equivocado en algo, pero lo que está claro es que cuando hay una emergencia y cuando hay una situación de este tipo, lo que hay es que actuar y trabajar y buscarle soluciones para el conjunto de la ciudadanía, no para alguien en particular y concreto, sino para el conjunto de este caso. En este caso tenemos que pensar que hay más de 40 millones de kilos de plátanos afectados en la zona. Por lo tanto, es un volumen importantísimo para el peso específico que tiene ese producto en la isla de La Palma y cuanto antes lo pongamos dentro de la normalidad sería claro y bien. Por lo tanto, la satisfacción sí existe. Otra cosa es que después tengamos que plantearnos, y eso vendrá en el estudio que está haciendo la Consellería, plantearnos lo que está afectado, lo que está sepultado debajo de la lava, que estamos hablando de en torno de 12 o 14 millones de kilos. La recuperación de la isla de La Palma pasa inevitablemente por la recuperación de nuestra agricultura y por supuesto que también por el abastecimiento domiciliario de agua. Han sido 2 claves que ha sabido entender el Cabildo Insular, el Consejo Insular de Agua, y a los que le agradezco enormemente el esfuerzo y el trabajo que han realizado hasta este momento. Hemos liderado esa recuperación también en lo que se refiere al agua, al abasto de agua, y creo que el principal ejemplo es esta tubería que ya estamos trazando, que ya estamos ejecutando, la conocida como la tubería Ollas-Remo, clave, necesaria, primordial, absolutamente lo más importante en este momento para los agricultores de la costa es que podamos recuperar cuanto antes el agua. Como llegaba a la costa hasta el 18 de septiembre, agua que llega por gravedad. Un trabajo que se ha hecho minuciosamente por los técnicos del Consejo Insular de Aguas, estudiando las diferentes alternativas que se podían hacer y al final aplicando la más responsable y sostenible con el medio ambiente, la única alternativa que hace que el agua llegue a la costa del Valle de Ariane por gravedad. Es verdad que en esto hemos chocado con el Gobierno de España, que planteaba la paralización de las obras, nos ha iniciado un expediente sancionador por esta obra que estamos ejecutando y lo tenemos claro y se lo hemos dicho así tanto al presidente como al secretario de Estado. No vamos a parar las obras.
entendemos cuáles son las prioridades y las necesidades de la isla de La Palma, esta es una de ellas y vamos a seguir trabajando hasta tenerla de manera efectiva y que ese agua llegue por fin de nuevo a la costa del Valle de Ariana. Difícil, hoy ha costado, pero con esfuerzo, mira, pues trabajando, no hay otra manera. Trabajando y pues de sol a sol, porque otra cosa, ¿qué va a hacer? Agua desaladora. Cuando nos toque 20 pipas el Selemín, de 8, 10, 12, como todo el mundo. Aquí se ve, vamos a ver, cosecha, no va a haber la cosecha que es, pero va a haber cosecha, menos pero va a haber. Y ahí se ve, atendiéndolos igual, pero la cosecha va a ser, a lo mejor, de 3 partes se va a coger una, pero se va a salvar toda la planta, porque esta planta lleva aquí toda la vida, la salva, coge de 3 partes una este año y el año que viene coge cosecha otra vez. Si no hubiera sido por la desaladora, Se hubiera perdido este año completo, tuvieras que sembrar, mucho más trabajo, lo que es la planta, cuidarla y esperar un año más. La desaladora, por ejemplo, a nosotros, los de casa, nos salvó la vida, a nosotros, porque aquí se ve la finca, emportonado, con agua desaladora. Menos cosecha, sí, pero hay cosecha. Eso es lo importante. Cuando veníamos para acá, dejaban pasar por los QR, nos costaba, veníamos a regar, a lo mejor teníamos que salir por los gases. Una finca que venía a trabajar a lo mejor uno, no había carretera, tenías que echar todo el día, ir para allá y atendiéndola. Sí, desde el 19 de septiembre no dejamos de venir. Nunca hemos dejado de venir. Nunca. Domingo, día de fiesta, a lo mejor llegabas aquí y te tenías que ir porque los gases, pero veníamos al otro día. Y si había que regar un domingo por la tarde, un domingo por la tarde. Pues de los llanos aquí, 2 horas para acá y 2 horas para allá. 2 horas para acá, trabajar 7, 8 horas y 2 horas para allá. Bien. Será que soy optimista, pero yo lo veo bien. Mientras uno tenga salud y todo.